La nave hospital flotaba en la oscuridad del espacio como un faro de esperanza. Su casco blanco relucía bajo las estrellas distantes y enormes cruces rojas marcaban cada uno de sus lados. Cualquiera podría verla desde millones de kilómetros de distancia. La NMS Misericordia era la embarcación médica más grande que la humanidad había construido jamás. No llevaba armas. No las necesitaba. La nave existía con un único propósito: sanar. La doctora Elena Vargas caminaba por la enfermería revisando a sus pacientes. Algunos eran soldados humanos con miembros amputados. Otros eran civiles alienígenas atrapados en el fuego cruzado. Unos pocos eran incluso combatientes enemigos del dominio kaldariano. Ella los trataba a todos por igual. Al dolor no le importaba la especie o el bando. A ella tampoco. Los kaldarianos eran una raza orgullosa. Semejaban reptiles erguidos con escamas que brillaban en tonos bronce y oro. Su imperio se extendía a lo largo de 200 sistemas estelares. Eran guerreros criados para el combate, educados con historias de conquista. Veían el universo a través de una lente simple: los fuertes dominaban, los débiles perecían. Cuando la humanidad encontró por primera vez a los kaldarianos, hubo esperanza de paz. Los humanos ofrecieron comercio, conocimiento, amistad. Los kaldarianos solo vieron criaturas blandas que hablaban demasiado y luchaban muy poco. Probaron las fronteras humanas, con pequeñas incursiones al principio, luego más grandes. La guerra se volvió inevitable. Pero incluso en la guerra, la humanidad se aferraba a ciertas reglas. La misericordia transmitía sus códigos médicos en todas las frecuencias. Anunciaba su posición con claridad. Trataba a cualquiera que viniera en busca de ayuda. Las convenciones galácticas de Ginebra protegían a tales naves. Toda especie civilizada en la galaxia respetaba las naves hospital. El capitán Javier Rivas estaba en el puente revisando el ingreso de pacientes del día. 57 nuevas llegadas, 12 humanos, 20 kaldarianos, el resto de especies menores atrapadas entre las dos potencias. Su tripulación trabajaba sin descanso, realizando cirugías, colocando huesos, tratando quemaduras de armas de plasma. La alerta llegó de repente. Un acorazado kaldariano salió de un salto superlumínico en las cercanías. El capitán Rivas frunció el ceño, pero no se preocupó. A menudo se encontraban con naves militares. Ambos bandos conocían las reglas. Su oficial de comunicaciones levantó la vista. «Capitán, nos están llamando». «Es el embajador Zeta Kral del dominio». Rivas asintió. «Póngalo en pantalla». La pantalla parpadeó. Un alto kaldariano apareció. Sus escamas eran más oscuras que las de la mayoría, lo que indicaba su alto rango. Sus ojos eran fríos y amarillos. «Nave humana», dijo Zeta Kral, su voz, como grava. «Ustedes albergan a enemigos del dominio. Entregarán a todos los pacientes kaldarianos a nosotros inmediatamente». Rivas sintió que se le tensaba la mandíbula. «Embajador, sabe que no podemos hacer eso. Esta es una nave médica protegida. Tratamos a todos los pacientes por igual y no liberamos a ninguno bajo custodia militar. Las convenciones galácticas de Ginebra son claras». Los labios de Zeta Kral se replegaron, mostrando hileras de dientes afilados. Sus convenciones son palabras escritas por los débiles. Nosotros no las honramos. Entonces se deshonran a sí mismos, respondió Rivas en voz baja. Tenemos a sus heridos a bordo. Estamos salvando sus vidas. ¿Acaso eso no vale nada? Debilidad, escupió el kaldariano. Salvan a aquellos que los matarían. Esto no es piedad. Es estupidez. Cumplirán o enfrentarán las consecuencias. Rivas se enderezó en su silla. No cumpliremos. Somos una nave hospital. Estamos desarmados y protegidos por la ley interestelar. Si nos disparan, cometerán un crimen de guerra que resonará por toda la galaxia. Zeta Kral se inclinó hacia adelante. Quizás la galaxia necesite aprender que la fuerza kaldariana no respeta leyes de papel. La pantalla se oscureció. El primer oficial de Rivas se volvió hacia él, con el rostro pálido. «Capitán, no se atreverían». La nave se estremeció. Las alarmas aullaron. Luces rojas inundaron el puente. «Escudos fallando», gritó alguien. Pero la misericordia no tenía escudos.
Solo deflectores mínimos para protegerse de los desechos espaciales. Brecha en el casco en las cubiertas 4 a 7. La Bahía Médica 3 está perdiendo atmósfera. Nos han vuelto a dar. Rivas se aferró a su consola. A toda la tripulación. Habla el capitán. Protocolos de evacuación de emergencia. Lleven a todos a las cápsulas de escape. Personal médico, salven a quien puedan. La nave tembló una y otra vez. El acorazado caeldariano disparaba metódicamente, desgarrando la nave hospital como si fuera de papel. La doctora Vargas fue arrojada contra una pared cuando la enfermería explotó hacia el exterior. Sintió el terrible frío del espacio abalanzándose sobre ella. Pacientes que momentos antes descansaban en paz, ahora gritaban, morían, flotando hacia el vacío. Agarró a un paciente, un joven soldado humano, y lo empujó hacia el corredor de escape. Sus manos encontraron a otro, un niño caeldariano que había sido herido en un bombardeo civil. Los empujó a ambos hacia adelante. El casco se abrió sobre ella. Miró hacia arriba y vio estrellas. Estrellas hermosas, frías, indiferentes. Luego, no vio nada más. El acorazado caeldariano dejó de disparar. De las 3,000 almas a bordo de la Misericordia, solo sobrevivieron 153. La mayoría estaba en cápsulas de escape que se habían eyectado antes de que el casco principal fuera destruido. El resto flotaba entre los escombros, sangrando, muriendo, rezando. Las naves de rescate llegaron 6 horas después. Encontraron restos esparcidos a lo largo de miles de kilómetros, cuerpos congelados en el espacio, equipo médico disperso como juguetes. Encontraron a la doctora Vargas apenas con vida. La baliza de emergencia de su traje fue lo único que la salvó. Vivió lo suficiente para llegar a un hospital. Lo suficiente para testificar. Lo suficiente para contarle al universo lo que había sucedido. Luego cerró los ojos y se unió a sus pacientes en lo que sea que viniera después. A través del espacio humano, la noticia se extendió como la pólvora. Los caeldarianos habían disparado contra una nave hospital. Habían matado a sanadores. Habían asesinado a los heridos y a los médicos que intentaban salvarlos. La respuesta de la humanidad fue inmediata y uniforme. Toda nave humana en el espacio caeldariano dio media vuelta y se fue. Todas las embajadas cerraron. Todos los canales de comunicación enmudecieron. Sin explicaciones, sin amenazas, sin advertencias. Solo silencio. Los caeldarianos celebraron. Sus redes de propaganda declararon la victoria. Habían mostrado a los humanos cómo era la verdadera fuerza. Habían demostrado que el poder caeldariano no respetaba la debilidad, ni las reglas, ni la piedad. En su ciudad capital en Caeldar Prime, los ciudadanos miraron hacia su luna, Luria, y vieron sus luces parpadeando como siempre lo habían hecho. 4 millones de caeldarianos vivían allí, en ciudades construidas durante siglos. Fue su primera conquista espacial, su logro más orgulloso. Cada noche, los padres señalaban esas luces y contaban a sus hijos historias de su gran civilización. No tenían idea de que en 72 horas, su luna dejaría de hablar, y que cuando lo hiciera, el dominio caeldariano aprendería lo que realmente significaba la verdadera fuerza. Habían pasado 3 semanas desde que la Misericordia ardió. El dominio caeldariano se regodeaba en lo que creían que era una victoria. Sus canales de noticias repetían las imágenes de la nave hospital explotando. Lo llamaron una lección. Lo llamaron necesario. Lo llamaron fuerza. Pero en los centros de inteligencia militar, algunos caeldarianos comenzaban a sentirse incómodos. El general Kaelen estaba en el centro de mando en Caeldar Prime, estudiando las cartas estelares con creciente inquietud. Era un oficial de carrera, de escamas de un bronce profundo y ojos que habían visto 40 años de guerra. Esos ojos ahora seguían algo que no debería ser posible. Muéstramelo de nuevo, ordenó. El técnico, un caeldariano más joven con movimientos nerviosos, mostró la pantalla. General, este es todo el tráfico de comunicaciones humanas en nuestro sector durante el último mes. La pantalla mostraba miles de líneas de colores cruzando el espacio. Rutas comerciales, canales militares, transmisiones civiles, todo. Luego, el técnico presionó un botón y la vista saltó al día actual. La pantalla estaba vacía. Completamente vacía. Solo están en silencio, sugirió uno de sus oficiales, lamiéndose las heridas. Kaelen negó lentamente con la cabeza. No,
Esto no es calma. Es silencio. Silencio total. Ni una sola transmisión humana en todo nuestro espacio monitoreado. Ni siquiera charlas civiles. Ni siquiera balizas comerciales automatizadas. Mostró otra pantalla. Y miren esto. Hace 3 semanas, teníamos 47 naves humanas en nuestro territorio. Comerciantes en su mayoría, algunas naves diplomáticas, algunas científicas. Hoy, ¿cuántas? 0, general. 0, repitió Kaelen. Todas se fueron a las pocas horas del incidente de la nave hospital. Sin explicaciones, sin protestas. Simplemente se fueron. Otro oficial habló. Quizás son cobardes después de todo. Les mostramos fuerza y huyeron. Kaelen quería creer eso. Pero sus instintos, perfeccionados durante décadas de combate, le decían lo contrario. Cuando la presa huía, era ruidosa. Entraba en pánico. Cometía errores. Este no era el comportamiento de una presa. Este era el comportamiento de un depredador que desaparece antes de la caza. Más informes llegaron en los días siguientes. Cada uno se sumaba a la creciente inquietud. Todo el personal de las embajadas humanas había evacuado, no solo del dominio, sino de todos los aliados del dominio. Los clanes de Ceti, que tenían un acuerdo comercial con los caldarianos, informaron que sus diplomáticos humanos se habían ido de repente, citando dificultades técnicas. El colectivo de la Falla, comerciantes neutrales que trabajaban con todos, habían cerrado sus oficinas de intercambio humanas. Cuando se les preguntó por qué, dieron respuestas vagas sobre revisiones de políticas. Incluso los humanos individuales que habían vivido en el espacio del dominio durante años habían desaparecido. Científicos en proyectos de investigación conjuntos, estudiantes de intercambio, comerciantes que se habían casado con caldarianos y se habían establecido. Todos desaparecidos, como si nunca hubieran existido. Kaelen convocó una reunión con sus jefes de inteligencia. Se reunieron en una sala segura, las escamas reflejando la tenue luz azul. ¿Dónde están?, preguntó simplemente. Nadie tenía una respuesta. Una oficial de inteligencia mostró un mapa galáctico. Tenemos datos de seguimiento de la mayoría de las naves militares humanas. Antes del incidente, estaban distribuidas normalmente por su territorio y en zonas neutrales. Después del incidente, destacó docenas de flotas. Se retiraron. Todas ellas. Cada acorazado humano se retiró a sus sistemas centrales. Preparándose para una invasión, sugirió alguien. O para defenderse de la nuestra, añadió otro. Pero Kaelen negó con la cabeza. El posicionamiento era incorrecto para cualquiera de los dos escenarios. Las flotas humanas no se estaban concentrando en la frontera. No estaban fortificando posiciones defensivas. Simplemente estaban esperando, en su espacio, sin hacer nada visible. ¿Qué hay de sus aliados?, preguntó Kaelen. La oficial de inteligencia pareció incómoda. General, aquí es donde se pone extraño. La mancomunidad Centauri ha dejado de responder a nuestras comunicaciones. Alegan problemas técnicos. La Federación de Deneb está revisando su tratado con nosotros. El consenso de Vega ha cerrado sus fronteras a nuestras naves, citando mantenimiento. Todos ellos. Cada especie que tiene lazos estrechos con la humanidad ha encontrado de repente razones para evitarnos. Es como si, hizo una pausa. Como si que, exigió Kaelen. Como si tuvieran miedo de ser asociados con nosotros, general. La sala quedó en silencio. Los caldarianos no inspiraban miedo siendo evitados. Inspiraban miedo siendo confrontados. Esto estaba mal. Todo estaba mal. Esa noche, Kaelen estaba en su balcón mirando al cielo. Su hija estaba allí arriba, en Luria. Era maestra en una de las ciudades lunares. Podía ver las luces de su ciudad desde aquí, un cúmulo de brillo en la superficie lunar. La había llamado antes solo para escuchar su voz. Estaba feliz, hablando de sus estudiantes, haciendo planes para visitar su hogar el próximo mes. La luna parecía pacífica, eterna, intocable. Su comunicador sonó, un mensaje urgente. Volvió adentro y lo abrió. El mensaje llegó a través de una vieja frecuencia de emergencia, una que rara vez se usaba. El encabezado mostraba que se originó fuera del espacio del dominio. El lenguaje era caldariano perfecto, gramaticalmente impecable.
Kaelen lo leyó una vez, luego otra, y una tercera vez. Su sangre se heló. Dispararon a los sanadores. Mataron a la piedad misma. No dispararemos a su luna. No lo necesitaremos. Miren hacia arriba esta noche. Sus hijos deberían recordar cómo se veía cuando todavía hablaba. Debajo del mensaje había unas coordenadas, Luria, y una marca de tiempo, 72 horas a partir de ahora. Kaelen reenvió inmediatamente el mensaje al comando militar, al consejo, a toda autoridad en la que pudo pensar. En una hora, se convocaron reuniones de emergencia. Sacaron a los científicos de sus camas. Los estrategas militares se reunieron. ¿Qué significa?, exigió el alto consejo. Nadie lo sabía. Los humanos dijeron que no dispararían a la luna. Entonces, ¿qué harían? ¿Una invasión? ¿Un arma biológica? ¿Alguna nueva tecnología? Los equipos trabajaron día y noche analizando cada posibilidad. Escanearon Luria en busca de naves que se acercaran. Nada. Comprobaron amenazas biológicas. Nada. Buscaron bombas o sabotaje. Nada. 72 horas se convirtieron en 60. Luego 48. Luego 24. Kaelen apenas durmió. Seguía mirando la luna a través de telescopios. Todo parecía normal. Las naves iban y venían. Las comunicaciones eran estables. Su hija le enviaba mensajes, alegres y sin saber de ninguna amenaza. Quedaban 12 horas. La flota del dominio se movió a posiciones defensivas alrededor de Luria. Miles de acorazados listos para interceptar cualquier cosa. 6 horas. Todavía nada. Quizás era un farol. Quizás los humanos solo intentaban asustarlos. 1 hora. Kaelen estaba con el alto consejo en el centro de mando. Todas las pantallas mostraban Luria desde diferentes ángulos. Los sensores barrían todas las frecuencias. Todos esperaban. 30 minutos. 10 minutos. Y entonces, exactamente a la hora programada, aparecieron 6 naves humanas. No llegaron mediante un salto superlumínico. Simplemente se materializaron en el espacio, 6 puntos alrededor de la luna, perfectamente posicionados. La flota del dominio abrió fuego de inmediato. Rayos de plasma cruzaron el espacio, suficiente potencia de fuego para destruir un planeta. Las naves humanas parpadearon y se desvanecieron como fantasmas, luego reaparecieron ilesas exactamente en las mismas posiciones. Kaelen observaba, con el corazón latiéndole con fuerza. Las naves humanas eran pequeñas, apenas del tamaño de fragatas. No devolvieron el fuego. No se movieron de forma amenazante. Simplemente mantuvieron su posición. Luego activaron algo. Los sensores se volvieron locos. Cada pantalla mostraba lecturas diferentes. Los técnicos gritaban unos sobre otros. Y en Luria, cada transmisión se detuvo. Cada comunicación, cada emisión, cada señal. Las luces seguían brillando, la ciudad seguía resplandeciendo, pero la luna se había quedado completa, absoluta, perfectamente en silencio. Kaelen intentó llamar a su hija. La línea no conectaba. Lo intentó de nuevo. Nada. Miró la luna a través de la ventana de observación, viendo las luces de su ciudad parpadeando en la distancia. Ella estaba justo ahí. Podía ver su hogar, pero no podía contactarla. La luna había dejado de hablar. Y Kaelen comprendió con una claridad terrible que la humanidad acababa de empezar a enseñarles lo que la piedad realmente significaba. La almirante Victoria Solano estaba en el puente del portaaviones furtivo Vindicación, observando la luna llamada Luria en sus pantallas. Su rostro no mostraba emoción. Su uniforme era perfecto. Sus manos estaban firmes. Nadie que la mirara sabría que su hermano había muerto gritando en el frío vacío del espacio cuando la misericordia explotó. Pero ella lo sabía. Recordaba el mensaje del equipo de rescate. Recordaba identificar lo que quedaba de él. Recordaba a su hija, su sobrina, preguntando por qué el tío Marcos no volvía a casa. Esto no era venganza. La venganza era caliente, furiosa, estúpida. Esto era otra cosa. Esto era una lección, impartida con precisión quirúrgica. ¿Estado?, preguntó en voz baja. Su oficial de operaciones revisó sus pantallas. Las 6 naves de supresión en posición, almirante.
La barrera cuántica es estable. No hay señales entrando o saliendo de la superficie lunar. La jaula es perfecta. La flota caldariana sigue intentando atacar. Han disparado a nuestras naves 47 veces. Cada vez, cambiamos de fase y regresamos. Están empezando a entender que no pueden tocarnos. Solano asintió. La tecnología no era nueva. La humanidad había desarrollado el desplazamiento de fase cuántico décadas atrás. La mayoría de las especies pensaban que solo era útil para el sigilo o escapadas rápidas. No entendían que con el posicionamiento adecuado, con una sincronización perfecta, una nave podía volverse efectivamente inmortal en un espacio limitado. Intocable, indestructible, eterna. 6 naves. Eso era todo lo que se necesitaba. 6 naves posicionadas en puntos precisos alrededor de una luna. Cada una generando un campo de supresión cuántica. Donde los campos se superponían, creaban una jaula. No una barrera física, sino algo mucho más sofisticado. Cada señal electromagnética, cada onda de radio, cada pulso de comunicación cuántica que intentaba salir de Luria era absorbido por el campo y convertido en calor, que luego se irradiaba inofensivamente al espacio. Nada pasaba. Ni un susurro, ni un bip, nada. La técnica que lo había diseñado, la doctora Akemi Sato, estaba cerca. Había trabajado durante 3 semanas sin dormir, sobreviviendo a base de estimulantes y rabia. Su esposa había sido enfermera en la Misericordia. ¿Cuánto tiempo podemos mantener esto?, le preguntó Solano. La doctora Sato no levantó la vista de sus cálculos. Almirante. Las naves obtienen energía de las fluctuaciones del vacío cuántico. Mientras el espacio exista, podemos mantener esta posición para siempre si es necesario. ¿Y la gente en la Luna? ¿Están heridos? No. No experimentan nada. Sus comunicaciones locales funcionan bien. Sus redes eléctricas funcionan. Su atmósfera es estable. Desde su perspectiva, la única rareza es que no han llegado naves y ningún mensaje del exterior llega. Pensarán que es un problema técnico al principio. Luego empezarán a preocuparse, luego a entrar en pánico. Pero no sufrirán daños. No físicamente. Solano sabía lo que no se decía. La gente en Luria no sufriría daños. Pero la gente en el planeta de abajo, mirando su luna cada noche, viendo sus luces, pero sin poder llamarla, sin poder contactarla, sin poder saber de sus seres queridos allí. Ellos sufrirían, y mucho. En Caldar Prime, la comprensión se extendía como una enfermedad. Kaelen estaba en el centro de comunicaciones, intentando por 100ª vez contactar a su hija. Se intentó con cada frecuencia. Se probó cada protocolo. Canales militares, civiles, balizas de emergencia. Nada funcionaba. La señal salía, viajaba hacia la luna y simplemente desaparecía en la nada. Otros caldarianos abarrotaban los centros. Miles de ellos, millones. Todos los que tenían familia o amigos en Luria. Una madre intentando contactar a su hijo. Un esposo llamando a su esposa. Niños queriendo hablar con sus abuelos. La colonia lunar tenía 4 millones de habitantes. Eso significaba que casi 20 millones de caldarianos en el planeta natal tenían a alguien allí arriba a quien amaban. 20 millones de personas ahora mirando una luna que podían ver pero no tocar. El primer suicidio ocurrió el segundo día. Un anciano caldariano cuya familia entera vivía en la luna. No pudo soportar la vista de esas luces sabiendo que sus hijos estaban allí pero inalcanzables. Dejó una nota culpando al gobierno por disparar a la nave hospital. Siguieron más. Los centros de salud mental se desbordaron. Los caldarianos no eran una especie emocional según los estándares humanos, pero esto era diferente. Esta era una tortura muy específica, diseñada teniendo en cuenta su psicología. Los científicos trabajaron desesperadamente para romper la barrera. Enviaron sondas que se desvanecieron en el campo y de las que nunca más se supo. Dispararon láseres de comunicación que fueron absorbidos. Incluso intentaron con partículas entrelazadas cuánticamente, que de alguna manera perdieron su entrelazamiento al cruzar la barrera. Es imposible, declaró un científico frustrado. Este nivel de supresión cuántica requiere una tecnología que no poseemos. Los requisitos energéticos deberían ser enormes. Sin embargo, no detectamos firmas de energía.
Los humanos han logrado algo que nuestras teorías dicen que no puede funcionar. Kaelen visitó el laboratorio del científico. Entonces nuestras teorías están equivocadas. Encuentren una manera. General, lo hemos intentado. Todos lo hemos hecho. Pero entienda lo que han hecho. No han interferido las señales, la interferencia se puede superar. Han creado un campo de absorción cuántica perfecto. Cada señal, cada partícula, cada onda que entra en el campo queda atrapada y neutralizada. Es como intentar gritar contra un muro de profundidad infinita. El sonido nunca rebota. Simplemente desaparece. Pasaron los días. Luego una semana. La economía del dominio comenzó a tambalearse. La gente dejó de trabajar, pasando sus días en los centros de comunicación, esperando cualquier señal de la luna. Estallaron disturbios. Unidades militares se negaron a obedecer órdenes, queriendo permanecer cerca de los equipos de comunicación por si sus familias llamaban. El Alto Consejo se reunió en sesión de emergencia. El embajador Ubecor, quien había dado la orden de disparar a la Misericordia, estaba notablemente ausente. El rumor decía que lo habían encontrado muerto en sus aposentos. Oficialmente, se llamó insuficiencia cardíaca. Extraoficialmente, todos sabían que se había quitado la vida después de que su compañera en Luria dejara de responder a sus llamadas. Debemos negociar, dijo un consejero. Esto no puede continuar. ¿Negociar?, rugió otro. Han tomado nuestra luna como rehén. Esto es un acto de guerra. Ya estamos en guerra, idiota. Y están ganando sin disparar un solo tiro. Llamaron a Kaelen a testificar. Se presentó ante el consejo, consciente de que sus escamas se habían opacado por el estrés, que no había dormido adecuadamente en días. General, su evaluación militar. ¿Podemos romper este bloqueo? Respiró hondo. No, consejeros, no podemos. Las naves humanas son intocables gracias a la tecnología de fase cuántica. Cada ataque que lanzamos simplemente las atraviesa o es absorbido. Podríamos dedicar toda nuestra flota a la tarea y el resultado sería el mismo. Se han posicionado de una manera que los hace efectivamente invulnerables en ese espacio específico. ¿Y si atacamos territorio humano, para forzarlos a retirarse? Ya lo intentamos, consejero. Y nos llevó a esto. No recomiendo una escalada. Nos han demostrado que pueden herirnos sin violencia. Si los atacamos más, podrían decidir que la violencia es aceptable después de todo. Un consejero mayor, con escamas grises por la edad, habló en voz baja. ¿Qué quieren? Kaelen mostró el mensaje que habían recibido. Las palabras brillaron en las pantallas de la cámara. Quieren que aprendamos. Quieren que entendamos lo que hicimos cuando disparamos a los sanadores. Quieren que sintamos la pérdida, que experimentemos lo que significa cuando la piedad está ausente. Pero nuestra gente en la luna no ha hecho nada malo. Tampoco los médicos de la misericordia, consejero. Ese es precisamente el punto. El silencio en la cámara era pesado. Finalmente, alguien hizo la pregunta que todos estaban pensando. ¿Cuánto tiempo harán esto? Kaelen miró la pantalla que mostraba Luria, sus luces parpadeando en la oscuridad del espacio. Todo el tiempo que sea necesario. En la Vindicación, la almirante Solano recibía informes diarios. Tasas de suicidio en Caldar Prime, índices de colapso económico, mediciones de malestar social, evaluaciones de la moral militar. Cada dato mostraba al dominio rompiéndose bajo el peso de lo que habían perdido. Almirante, dijo su primer oficial en voz baja. Algunos en la tripulación se preguntan, ¿no es esto demasiado? Estamos hiriendo a miles de millones de civiles que no tuvieron nada que ver con el ataque. Solano se volvió para mirarlo. Sus ojos eran duros. Comandante. Esos mismos civiles vitorearon cuando la misericordia ardió. Su red de noticias lo celebró. Su gobierno, al que apoyan, dio la orden. No son inocentes. Son una sociedad que eligió la fuerza sobre la piedad, la violencia sobre la compasión. Ahora están aprendiendo cómo es el universo cuando la piedad está ausente. Volvió a mirar la luna en su pantalla. No estamos dañando a nadie en Luria. Están seguros, alimentados, sanos. Simplemente nos aseguramos de que sus familias abajo sepan que están allí pero no pueden contactarlos.
Así como las familias de nuestros muertos sabían que sus seres queridos estaban en esa nave hospital, sabían que necesitaban ayuda y no pudieron hacer nada más que verlos morir. El primer oficial asintió lentamente. ¿Cuánto tiempo, almirante? Hasta que supliquen, dijo Solano simplemente. Hasta que entiendan lo que cuesta la piedad y por qué nunca, jamás, se dispara a quienes la ofrecen libremente. Miró hacia las estrellas. Mi hermano creía que cada vida merecía ser salvada. Incluso las vidas caldarianas. Murió por esa creencia. Lo menos que puedo hacer es asegurarme de que su muerte significó algo. Asegurarme de que nadie vuelva a cometer ese error. Las 6 naves mantuvieron su posición, silenciosas y eternas, manteniendo su vigilia sobre una luna que ya no podía hablar. En Luria, nadie sabía que eran prisioneros todavía. No realmente. Liana estaba en su aula, enseñando a jóvenes caldarianos sobre su historia. Era la hija de Kaelen, aunque rara vez pensaba en la carrera militar de su padre. Prefería los libros a las batallas, los estudiantes a los soldados. Los niños escuchaban mientras describía los primeros días de la exploración espacial, cuando sus antepasados llegaron por primera vez a esta luna. Y por eso celebramos el día de la fundación, concluyó. Porque nuestra gente demostró que los caldarianos podían prosperar en cualquier lugar, incluso en el vacío entre mundos. Después de clase, intentó llamar a su padre, como hacía cada semana. La llamada no se conectó. Frunció el ceño y lo intentó de nuevo. Seguía sin funcionar. Revisó el estado de la red. Todo aparecía en verde, funcionando normalmente. Quizás era un problema del lado del planeta. Intentó llamar a una amiga que vivía en otra ciudad de Luria. Esa llamada se conectó de inmediato. ¿Tienes problemas con las llamadas fuera de la luna?, preguntó su amiga. Sí, tú también. Todo el mundo. Tampoco han llegado naves en 3 días. El espaciopuerto dice que es algún tipo de interferencia solar, que no hay de qué preocuparse. Pero Liana sintió una punzada de preocupación de todos modos. En 40 años viviendo en Luria, nunca había visto que todas las comunicaciones se detuvieran, nunca había visto que las naves dejaran de llegar. Algo andaba mal. Pasaron los días. Luego las semanas. La explicación de la interferencia solar dejó de tener sentido. Los líderes de la colonia celebraron reuniones. Los suministros no escaseaban. Todavía no. Pero el impacto psicológico estaba creciendo. 4 millones de personas dándose cuenta lentamente de que estaban aisladas del resto de su especie. El pánico llegó por etapas. Primero la negación, luego la ira, luego el miedo. Liana observó cómo cambiaban sus vecinos. Algunos se negaban a creer que algo estuviera mal. Otros se convencieron de que era un ataque. Unos pocos hablaban de sabotaje o conspiración. Se paraba en su balcón por la noche, mirando Caldar Prime suspendido en su cielo. El planeta estaba tan cerca, tan hermoso, arremolinado con nubes y continentes. Podía ver luces en la superficie, ciudades brillando. Su padre estaba allí abajo, en alguna parte. ¿Podía él ver su luna? ¿Podía ver las luces de su ciudad? El pensamiento la consolaba y la aterrorizaba al mismo tiempo. En Caldar Prime, la fractura era total. El dominio que había sido tan orgulloso, tan fuerte, se estaba desmoronando desde dentro. Kaelen estaba en su apartamento, que se había convertido en un santuario para su hija. Fotos cubrían las paredes, sus dibujos de la infancia, su retrato de graduación, una escultura de arcilla que le había hecho como regalo. Miraba estas reliquias de su vida y sentía el peso de sus fracasos. Había llegado alto en el ejército. Había ganado batallas, obtenido medallas, servido con honor. Y ahora no podía hacer lo único que importaba. No podía contactar a su hija. Cada noche se paraba en su balcón y miraba hacia Luria. Podía ver su ciudad, ese cúmulo de luces en la región norte. A veces imaginaba que podía distinguir cuál luz era su apartamento. Se quedaba mirando esa luz e intentaba proyectar su amor a través del vacío, pero el vacío lo absorbía todo, sin devolver nada. El Consejo Galáctico finalmente se reunió. Tardó semanas porque los viajes eran lentos y cada especie quería considerar cuidadosamente su posición. Esto no tenía precedentes. Un bloqueo total de comunicaciones de un mundo poblado, mantenido indefinidamente. Era horrible. Era brillante. Era aterrador.
Las cámaras del Consejo flotaban en el espacio neutral, una estación masiva donde se reunían representantes de 100 especies. La delegación kaeldariana llegó rota, sus escamas opacas, sus movimientos derrotados. La delegación humana, liderada por la embajadora Vargas, la hermana menor de Helena, estaba perfectamente compuesta. El representante de los Tren, una especie insectoide conocida por su franqueza, habló primero. La humanidad ha cometido un acto de extraordinaria crueldad. Debemos abordar esto. La embajadora Vargas se puso de pie. Era alta, de piel oscura, con el pelo recogido severamente. Sus ojos estaban secos, pero duros como diamantes. ¿Puedo presentar pruebas? Reprodujo las grabaciones. La misericordia transmitiendo sus códigos médicos, la demanda kaeldariana, la negativa, y luego el ataque, mostrado desde múltiples ángulos. Cuerpos flotando en el espacio, cápsulas de escape ardiendo. El testimonio final de la doctora Helena Vargas, su voz débil pero clara, describiendo cómo los pacientes morían en sus brazos. La cámara quedó en silencio cuando terminaron las grabaciones. Entonces, la embajadora Vargas habló. El dominio kaeldariano disparó contra una nave médica desarmada. Mataron a sanadores que no habían hecho más que ofrecer ayuda a todos los bandos. Asesinaron a los heridos y a los médicos que los trataban. Celebraron esta acción públicamente. ¿La llamaron fuerza? Hizo una pausa, dejando que eso calara. Lo que la humanidad ha hecho en respuesta es esto: nos hemos asegurado de que nadie en Luria haya sufrido daño. Ni uno solo. Están vivos, sanos, seguros. Su energía funciona. Su agua fluye. Su atmósfera es estable. No hemos encarcelado a nadie. No hemos matado a nadie. Simplemente hemos hecho que la gente de Kaeldar Prime pueda ver su luna, pueda ver los hogares de sus seres queridos, pero no pueda contactarlos. Un consejero de la Federación de Deneb preguntó: ¿no es eso una forma de tortura? Es tortura darles a ellos exactamente lo que nos dieron a nosotros, replicó Vargas. Vimos a nuestra gente morir en pantallas, incapaces de ayudar. Ahora ellos ven a su gente vivir en una luna, incapaces de hablarles. No elegimos este método por crueldad. Lo elegimos porque enseña una lección que debe ser aprendida. Activó otra pantalla. Mostraba documentos, firmas de tratados, protocolos. Las convenciones galácticas de Ginebra se escribieron por una razón. Protegen a los sanadores. Protegen a los heridos. Protegen a las naves médicas. Todas las especies civilizadas han firmado estas convenciones. Los kaeldarianos las firmaron hace 200 años. Luego eligieron ignorarlas. El representante de los Dar, una especie carnívora que rara vez hablaba, chasqueó sus mandíbulas. La humanidad podría haber destruido la luna, matado a millones en venganza. En cambio, crearon un castigo que no mata a nadie pero rompe su espíritu. Es eficiente. Terrible, pero eficiente. No queremos eficiencia, dijo Vargas con frialdad. Queremos comprensión. Queremos que cada especie en esta galaxia sepa que si disparan a los sanadores, si matan a médicos, enfermeras y pacientes, la humanidad no se limitará a matarlos a cambio. Les haremos desear que lo hubiéramos hecho. Tomaremos algo que aman y lo mantendremos justo fuera de su alcance hasta que entiendan lo que han hecho. Miró directamente a la delegación kaeldariana. Confundieron la piedad con la debilidad. Pensaron que porque sanamos, no podemos herir. Aprendieron que estaban equivocados. Pero la lección no está completa. Deben sentir esto. Deben entender lo que significa la pérdida, lo que significa la ausencia, lo que es ver algo precioso y no poder tocarlo. La delegada kaeldariana, una anciana llamada Sieska, se puso de pie con dificultad. Su voz temblaba. Entendemos. Por favor, se lo suplicamos. Dejen que nuestra luna hable de nuevo. No, dijo Vargas simplemente. Todavía no. La comprensión no es suficiente. Se requiere un cambio. Su gobierno debe desmantelar su ejército ofensivo. Deben ratificar las convenciones galácticas de Ginebra sin alteraciones. Deben pagar reparaciones a cada familia afectada por su ataque. Deben construir un monumento a los muertos que pueda verse desde el espacio, para que sus hijos y los hijos de sus hijos nunca olviden. Se inclinó hacia adelante. Y lo más importante, deben enseñar.
Enseñar a sus jóvenes lo que cuesta la piedad. Enseñarles por qué los sanadores son sagrados. Enseñarles que la mano extendida en amistad nunca debe ser mordida. Enseñarles que la humanidad perdonará, pero la humanidad nunca olvida. Si hacemos todo esto, preguntó Sieska, con voz débil, entonces su luna volverá a hablar. Pero sepan esto, estaremos observando, siempre. Si alguna especie, en cualquier lugar, vuelve a disparar contra personal médico humano, responderemos de la misma manera. Tenemos la tecnología, tenemos la voluntad y tenemos una paciencia infinita. Este bloqueo puede durar 1000 años si es necesario. La cámara estalló en un debate. Algunas especies estaban horrorizadas por las tácticas de la humanidad. Otras estaban pensativas. Unas pocas estaban claramente reevaluando sus propias políticas con respecto a las naves médicas. El representante de la mancomunidad Centauri se puso de pie. Los Centauri apoyan la posición de la humanidad. Hemos sufrido ataques similares en el pasado. Quizás una lección así era necesaria desde hace tiempo. Una por una, otras especies añadieron su apoyo. No todas. Algunas se abstuvieron. Pero suficientes hablaron a favor de la humanidad para que el mensaje fuera claro. La galaxia entendía por qué estaba sucediendo esto. Puede que no les gustara, pero lo entendían. De vuelta en Caldar Prime, Kaelen observaba los procedimientos del Consejo en su pantalla. Escuchó las palabras de la embajadora Vargas. Entendió lo que se requería. Era el general. Tenía una influencia significativa en el ejército. Si él hablaba, otros escucharían. Compuso un mensaje para el Alto Consejo, para el Comando Militar, para el público. En él, reconocía la verdad. Habían disparado a los sanadores. Habían cometido un crimen de guerra. Se habían infligido este sufrimiento a sí mismos, y la única forma de avanzar era aceptar los términos de la humanidad, completamente y sin reservas. Pensábamos que la fuerza se medía en armas y en la voluntad de usarlas, escribió. Estábamos equivocados. La verdadera fuerza reside en la contención, en la piedad, en la elección de sanar en lugar de dañar. Los humanos nos mostraron su fuerza al tratar a nuestros heridos. Nosotros les mostramos nuestra debilidad al matar a sus sanadores. Ahora debemos demostrar que podemos aprender. Debemos demostrar que podemos cambiar, por el bien de nuestros hijos, por el bien de esas luces que vemos cada noche, justo fuera de nuestro alcance. Envió el mensaje y se quedó en su balcón, mirando la luna, la ciudad de su hija, la luz que imaginaba era su hogar. Lo siento, Liana, susurró al vacío silencioso. Lo siento tanto. La luz parpadeó en respuesta, hermosa e intocable, como una estrella que hubiera caído a la tierra pero no pudiera ser sostenida. 47 días. Ese era el tiempo que la luna había estado en silencio. 47 días viendo luces parpadear inalcanzables en el cielo. 47 días de mensajes enviados al vacío sin respuesta. 47 días de una lenta y aplastante tortura psicológica. El dominio caeldariano ya no era reconocible como el imperio que había sido. La economía se había derrumbado. La moral del ejército estaba destruida. Los disturbios eran un suceso diario. El gobierno apenas funcionaba. Y cada noche, millones de caeldarianos se paraban afuera, mirando la luna, llorando por aquellos que podían ver pero no tocar. El general Kaelen había envejecido décadas en esos 47 días. Sus escamas habían pasado de bronce a un gris opaco. Sus ojos, antes agudos y claros, ahora estaban hundidos. No había dormido más de unas pocas horas en semanas. Pero había pasado cada momento de vigilia construyendo un consenso, discutiendo, suplicando, exigiendo. El Alto Consejo finalmente había accedido. Todos ellos, incluso los guerreros más orgullosos, se habían doblegado bajo el peso del sufrimiento colectivo. Aceptarían los términos de la humanidad. Todos ellos, sin negociación, sin reservas. Kaelen estaba en la cámara de transmisión, preparándose para enviar el mensaje que definiría el resto de la historia caeldariana. Las cámaras se centraron en él. Todas las pantallas en el espacio del dominio llevarían esta transmisión. La galaxia sería testigo. Respiró hondo y comenzó. Su voz era áspera pero clara. Soy el general Kaelen, del dominio caeldariano. Hablo con la autoridad del Alto Consejo y del Comando Militar. Hablo por toda nuestra gente. Hizo una pausa.
Hablo a la humanidad. Hace 47 días, silenciaron nuestra luna. Lo hicieron porque disparamos contra su nave médica, la Misericordia. Matamos a sus sanadores. Asesinamos a los heridos que estaban tratando. Celebramos esta acción como fuerza. Su voz se quebró ligeramente. Estábamos equivocados. Estábamos ciegos. Fuimos necios. Hemos aprendido lo que querían que aprendiéramos. Hemos sentido lo que querían que sintiéramos. Hemos entendido que la piedad no es debilidad. Que aquellos que sanan son sagrados. Que la mano extendida en paz nunca debe ser respondida con violencia. Nos rendimos. Completamente. Sin condiciones. Aceptamos todos los términos que la humanidad ha exigido. Desmantelaremos el 60% de nuestro ejército ofensivo. Ratificaremos las convenciones galácticas de Ginebra sin cambios. Pagaremos reparaciones a cada familia afectada por nuestro crimen. Construiremos un monumento visible desde el espacio, dedicado a aquellos que matamos. Miró directamente a la cámara, con lágrimas corriendo por su rostro escamoso. Y enseñaremos. Enseñaremos a nuestros hijos lo que hicimos. Les enseñaremos lo que costó. Les enseñaremos a nunca, jamás, disparar a los sanadores. Nos aseguraremos de que el nombre Misericordia sea conocido por cada niño caeldariano, y que entiendan lo que se perdió cuando la destruimos. Su voz bajó a casi un susurro. Por favor, se los ruego. Mi hija está en esa luna. Millones de padres como yo miran hacia arriba cada noche y ven los hogares de sus hijos, pero no pueden hablarles. Hemos aprendido. Hemos cambiado. Nos hemos roto. Por favor, dejen que nuestra luna hable de nuevo. La transmisión terminó. Kaelen se desplomó en su silla, temblando. Acababa de hacer algo que ningún líder caeldariano había hecho jamás, se había rendido por completo, públicamente, admitiendo una derrota total. El mensaje llegó al espacio humano en horas. Fue revisado, analizado, verificado. Los comités lo discutieron. Los psicólogos evaluaron su sinceridad. Los analistas militares evaluaron las implicaciones estratégicas. La almirante Victoria Solano vio la grabación 3 veces. Vio al guerrero roto suplicando por su hija. Vio la derrota en sus escamas, sus ojos, su postura. Pensó en su hermano Marcos, que creía que cada vida merecía ser salvada, que había tratado a los heridos caldarianos con el mismo cuidado que a los humanos. Contactó a sus superiores. Han aprendido, dijo simplemente. Recomiendo que aceptemos su rendición. La respuesta llegó rápidamente. La humanidad había conseguido lo que quería. La lección estaba enseñada. Ahora era el momento de la parte final, mostrar cómo era la piedad cuando regresaba. La almirante Solano compuso un mensaje. Sería su voz la que la galaxia escucharía. Sus palabras las que definirían este momento. La transmisión se emitió en todas las frecuencias, imposible de ignorar. Su rostro apareció en pantallas a través del espacio conocido. Soy la almirante Victoria Solano de las Fuerzas Espaciales de la Tierra. General Kaelen, he escuchado sus palabras. La humanidad ha revisado su rendición. La aceptamos. Hizo una pausa, dejando que eso calara. Pero entiendan lo que han comprado con su aceptación. Dicen que han aprendido. Les tomaremos la palabra. Desmantelarán sus flotas ofensivas. Firmarán las convenciones. Pagarán las reparaciones. Construirán el monumento. Y lo más importante, enseñarán. Preguntaron por qué hicimos esto. ¿Por qué tomamos la voz de su luna en lugar de simplemente destruirlos? Permítanme explicar. Se inclinó hacia adelante. No somos sus conquistadores. No somos los suyos. No somos sus verdugos. Somos la especie que pensaron que era débil porque elegimos sanar. Confundieron nuestra piedad con debilidad. Dispararon a los desarmados. Mataron a aquellos que no pedían más que salvar vidas. Podríamos haber destruido Kaldar Prime. Podríamos haber cristalizado su mundo, matado a miles de millones, acabado con su especie. Eso habría sido fácil. Rápido, final. Pero ustedes habrían sido mártires. Su gente los habría recordado como víctimas de la crueldad humana.
Futuros caldarianos podrían haber buscado venganza. En cambio, les hicimos sentir lo que significa la pérdida. Les hicimos ver algo precioso y no poder tocarlo. Les hicimos entender lo que sintieron las familias de nuestros muertos al ver arder la misericordia, incapaces de ayudar. No queríamos sus muertes. Queríamos su comprensión. Y ahora la tienen. Su luna volverá a hablar. En 3 días, bajaremos las barreras. Las comunicaciones volverán. Su gente en Luria escuchará sus voces de nuevo. Pero esa luna nunca volverá a ser la misma para ustedes. Cada vez que miren hacia arriba, recordarán estos 47 días. Recordarán lo que se sintió al ser impotentes. Y nunca volverán a disparar a los sanadores. Más que eso, se convertirán en nuestros defensores. Sus hijos aprenderán esta historia. Entenderán lo que cuesta la piedad y por qué debe ser protegida. Se lo contarán a otras especies, a otras civilizaciones. La historia de la noche en que su luna dejó de hablar resonará por toda la galaxia durante generaciones. Esto no fue venganza, general. Fue educación. La venganza nos habría satisfecho por un momento y no habría enseñado nada. La educación cambia civilizaciones para siempre. Se suavizó ligeramente. Mi hermano, el doctor Marcos Solano, murió en la misericordia. Él creía que cada vida podía ser salvada, incluso la suya. Incluso después de lo que hicieron, esta acción, esta lección, honra su creencia más de lo que la venganza jamás podría haberlo hecho. Están vivos para aprender, para cambiar, para enseñar a otros. Eso es lo que él habría querido. Recuerden esto, dominio caldariano. Recuerde esto, galaxia. La humanidad extiende su mano en paz. Sanamos a los heridos. Mostramos piedad. Pero si golpean esa mano, si disparan a nuestros sanadores, no los mataremos. Haremos algo mucho más efectivo. Les haremos entender lo que han hecho. Les haremos desear haber elegido de otra manera. Les haremos nuestros más firmes defensores de la paz. La misericordia murió por su elección. Que sea la última nave médica que arda. Que esta lección se extienda. Que cada especie sepa que los sanadores son sagrados. La piedad no es debilidad. Y la humanidad nunca olvida. En 3 días, su luna volverá a hablar. Usen sus voces sabiamente. La transmisión terminó. En Caldar Prime, comenzó la cuenta regresiva. 72 horas. La gente apenas podía funcionar, esperando. Kaelen se mantuvo en vigilia en su balcón, mirando la luna, contando las horas. En Luria, Liana y los demás habitantes no tenían idea de lo que estaba a punto de suceder. Se habían adaptado a su aislamiento, creando redes de apoyo, manteniendo la sociedad en funcionamiento. No sabían que toda la galaxia había estado observando sus luces. Cuando llegó el momento, fue silencioso. Las 6 naves humanas simplemente apagaron sus barreras cuánticas y regresaron a su propio espacio, desapareciendo tan silenciosamente como habían llegado. En Luria, los sistemas de comunicación se iluminaron de repente con miles de mensajes entrantes. El control planetario los llamó pidiendo un informe de estado. Naves solicitaron permiso para aterrizar. Y lo más importante, las llamadas personales se desbordaron. Padres llamando a hijos. Hijos llamando a padres. Amantes reunidos a través del vacío. 4 millones de voces gritando de alegría y confusión. El comunicador de Liana zumbó. El nombre de su padre apareció. Respondió y escuchó su voz, áspera por las lágrimas. Liana, hija mía. Lo siento tanto. Lo siento tanto, tanto. Ella no entendía por qué se disculpaba. Aún no sabía lo que había sucedido, lo que el silencio había significado. Pero escuchó su dolor y dijo, estoy aquí, padre. Estoy a salvo. Estoy aquí. A lo largo de Caldar Prime, se desarrollaron conversaciones similares. Millones de reencuentros, millones de lágrimas. El alivio fue abrumador. La alegría era indescriptible. Pero debajo de todo, estaba el conocimiento de lo que se había perdido y por qué. 3 meses después, el monumento fue completado. Se erigía en el centro de la ciudad más grande de Luria, visible desde la órbita. Una enorme cruz roja de 1 kilómetro de altura, hecha de un metal que nunca se deslustraría.
En ella estaban grabados los nombres de todos los que murieron en la misericordia, nombres humanos, nombres alienígenas, nombres caldarianos. Todos iguales, todos recordados. Debajo de los nombres, en letras de 10 metros de altura, había una simple frase en todos los idiomas galácticos. Nos sanaron. Los matamos. Aprendimos. Nunca más. Kaelen lo visitó con su hija. Ella estaba aprendiendo la historia ahora, como todos los caldarianos, aprendiendo lo que su gente había hecho, lo que había costado, lo que habían aprendido. Padre, preguntó en voz baja, ¿por qué los humanos no nos mataron a todos? Él miró el monumento, la cruz roja brillando bajo la luz del sol. Porque, hija mía, tu madre solía decirme que la piedad debe ganarse 2 veces por aquellos que la destruyen una vez. Los humanos nos mostraron piedad primero. Nosotros la destruimos. Ahora debemos ganárnosla de nuevo. No a través de la muerte, sino a través de la comprensión, del cambio, de enseñar a otros lo que aprendimos. Puso una mano en su hombro. Estábamos equivocados al pensar que la piedad era debilidad. La verdadera fuerza es elegir no destruir cuando tienes el poder de hacerlo. Los humanos nos enseñaron eso, y nunca lo olvidaremos. Sobre ellos, Kaeldar Prime colgaba en el cielo. Sus ciudades parpadeaban a la luz del día. Las comunicaciones fluían libremente de nuevo. El universo había vuelto a la normalidad, pero nada era igual. Cada caldariano conocía ahora la historia. La noche en que su luna dejó de hablar. Se enseñaba en las escuelas, se grababa en la historia, se transmitía de generación en generación. Y a través de la galaxia, otras especies tomaron nota. Las naves médicas se volvieron verdaderamente sagradas. La cruz roja significaba algo de nuevo. Los sanadores caminaban seguros por zonas de guerra, sabiendo que nadie, absolutamente nadie, quería aprender lo que los caldarianos habían aprendido. La humanidad había mostrado a la galaxia su verdadera fuerza. No en armas, no en violencia, sino en la aterradora creatividad de la piedad retenida. Y luego, cuando la lección fue aprendida, la piedad restaurada. La misericordia se había ido. Pero su legado ardía más brillante que cualquier estrella, y su nombre nunca sería olvidado, en ningún idioma, en ningún mundo. Mientras las civilizaciones contaran historias de la noche en que la piedad murió y renació.